¿Qué es el buril? El buril es una herramienta de corte de material en frío que se utiliza en el torno para mecanizar las piezas de trabajo. Existen una variedad de buriles, pero esto va a desempeñar o va a depender mucho del trabajo a realizar. El buril se compone del vástago y de un elemento de corte, el vástago y el elemento de corte. Filos del buril. A través de la geometría necesaria para el proceso de remoción de viruta, se forman los siguientes filos en elemento de corte. Filo principal, filo secundario, el filo principal y secundario se intersectan en la arista de corte. El redondeo de arista de corte aumenta la calidad de superficie de corte en la pieza. En el elemento de corte se generan además las siguientes superficies. Superficie de arranque de viruta, superficie de incidencia principal y superficie de incidencia secundaria. Ángulos de filo. También el filo de buril se basa en la forma básica de la cuña de corte con el ángulo alfa o ángulo de incidencia, ángulo beta, ángulo de cuña y el ángulo gamma o un ángulo de viruta. La suma de todos los ángulos de incidencia de viruta y de cuña resulta siempre 90 grados. Al desplazarse sobre los nombres de los ángulos en el texto, mostrarán las posiciones exactas de alfa, beta y gamma. Sobre este tema se diferencia entre otros ángulos. El ángulo de ataque, el ángulo del vértice. En el mapulado exterior se emplean normalmente herramientas de torno con ángulo de ataque 45 grados a 105.5 grados. ¿Cómo se muestran las figuras? Entre más pequeño es el ángulo de vértice y el filo del buril, más grande es el riesgo de romperse. El diseño de geometría de corte, es decir, los ángulos de buril, se rigen principalmente según la material, el contorno de la pieza y el proceso de maquilado. Por ejemplo, si el desgaste o el de este acabado, el acabado superficial requerido también los valores recomendados para los ángulos en elementos de las formas de virutas formadas en el tornado pueden ser muy variables. Esto depende del primer lugar del ángulo de viruta de filo. Se clasifican en los siguientes tipos de viruta. Virutas continuas, virutas interrumpidas, virutas de desgaste, las virutas continuas son virutas cerradas unidas que forman una particular cuando existe un ángulo de viruta grande. En este tipo de viruta el material se recala poco y la viruta fluye continuamente a lo largo de la superficie de arranque de viruta hasta que el filo se rompa. El resultado es una superficie lisa y limpia, ya que las virutas continuas afectan la operación de trabajo y significa un alto riesgo de accidente,
Debe evitarse a pesar de que éstas generan buenos acabados de superficie. Las virutas interrumpidas se componen de virutas unidas que se forman durante un ángulo medio o un ángulo de salida medio. Aquí se recala más fuerte el material, por lo que se ocasiona una fisura pequeña. Esto condiciona a que una superficie irregular o áspera, las virutas interrumpidas, se rompen siendo aún pequeñas o por lo tanto no afectan la operación de trabajo. La viruta de desgarre se forma por un ángulo de viruta pequeña. Aquí el material es recalcado fuertemente, por lo que las virutas se arrancan por el material. Debido a esto se forma una superficie muy rugosa. Bien, la formación de virutas. Las virutas continuas significan un gran peligro de accidentes o obstáculos la secuencia de operación, ya que son muy difíciles de retirar, como vemos en la figura. Por ello deben evitarse por principio. Como ven ahí, no sirve. Los materiales aliados con fabricación especiales son operaciones de maquinarias, aceros para tornos automáticos, permiten que se formen virutas cortas ante un ángulo de viruta grande, de igual forma de una velocidad de corte baja, ya que avance alto impide la formación de viruta. Es influenciada por las ranuras para la guía de la viruta. En este buril podemos ver que no hay una ranura y en el otro sí hay una ranura para la viruta. La vida útil de los buriles o de la herramienta es cuánto tiempo va la herramienta a permanecer con sus características sin perderlas, debido al desgaste y al esfuerzo mecánico que sufren en ellas. Este buril tiene una incrustación de otro metal, cual se ha expuesto y pues ha ido perdiendo su filo. Los buriles pues, pueden ser de una sola pieza, tipo HSS, que es acero rápido. Pueden ser con una incrustación y también pueden ser insertos de corte. Eh, los insertos de corte son cuchillas las cuales no pueden ser afiladas como en nosotros. Nosotros pueden ser afiladas, este no, y son para trabajos muy especiales. Si quisiera cambiar, darle vuelta, pues ya le doy la vuelta y tiene un nuevo filo. Eso es la característica de este tipo de buril. Ahora vamos a hablar de las diferentes formas básicas de poder clasificar los buriles. Primero está por la posición para maquinar. Para hacer estos procesos, pues podemos tener un maquinado eh, externo o uno interno. Podemos ver que el buril pues, es un buril de contorno externo, ajá, que es este, y tenemos un buril para interiores. Entonces, dependiendo de que vamos a maquinar, sea algo exterior o algo interior, pues así va a ser el tipo de buril. También tenemos en relación al elemento de corte y la relación con el vástago. Entonces puede ser un buril recto, un buril curvado y un buril escalonado. Todos estos buriles, pues dependiendo para el tipo de maquinado, es así el que se va a hacer. Ahora, dependiendo de la posición del filo, también tenemos un buril de corte hacia la derecha, esto es porque el filo da hacia la derecha, y tenemos también un buril de corte hacia la izquierda.
que se representa como una letra R, el lado izquierdo y derecho, el right. Los buriles de una sola pieza, la mayoría se hacen de acero rápido. Primero se hace la cara de incidencia, la cara de la viruta, luego el ángulo de incidencia y el ángulo de incidencia secundario, primario y secundario. Esto sirve para hacer perfiles para fabricación de piezas. A algunos se les coloca pues una placa de carburo que sirve para hacer ciertos maquinados como rectificados, sesgueos y ranuras especiales